Yendo entonces un poco a la historia, si nos pasamos un poquito a lo que es la era Macri, vamos a ver que del año 2015 al 17 tuvimos un crecimiento muy sostenido, ¿no?, del mercado, donde fueron creciendo las emisiones año a año, alcanzando en el 2017 cifras muy interesantes de financiamiento en el mercado primario de unos 17.000 millones de dólares, y también récords en términos de Merval, en precio de las acciones. También ha ocurrido que en los últimos tiempos salió la ley de financiamiento productivo, cambios en la regulación también que favorecieron al mercado. Fuimos país emergente y bueno, y a partir de lo que fue abril del año pasado, venimos con un parate complicado, digamos, en términos económicos, en términos devaluatorios, inestabilidad política y económica. Y este año nos encontramos frente al proceso eleccionario, que otra vez va a generar inquietudes de acá hasta que termine este proceso. Así que un poco la primera pregunta que tenía para ustedes es cómo han visto estos últimos años, ¿no?, del mercado, y ahí también para las dos, así que si quieres, Federico. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias al IEF por la invitación. ¿Cómo vemos los últimos años de mercado de capitales? Creo que todos están al tanto. Hubo dos momentos de la Argentina en esta era Macri, los primeros 2 años de la administración y los segundos 2 años de la administración. Los primeros 2 años de la administración con enormes expectativas respecto a corregir determinadas variables, inconsistencias y distorsiones en la economía. El mercado de capitales seguía bastante por las expectativas y por el clima, un clima de negocios muy propicio, muy pro mercado. Niveles récord de bajos de riesgo país, como dijiste vos, emisiones. Después en marzo del 2018, abril 2018, se pone un impuesto a la renta financiera para inversores internacionales, que eso no fue del todo oportuno porque coincidió con un cambio en la política de la tasa de referencia de la FED. La FED se puso muy agresivamente a plantear la necesidad de una suba de tasa. Esto parece bastante lejano, pero digamos, esto fue hace 1 año y medio, y coincidió la suba de tasa con el impuesto a los inversores extranjeros y con una inversión récord en moneda local de vencimiento de corto plazo, sin restricciones cambiarias. Lo que pasó es que los inversores locales se fueron. Hacían carry trade en pesos, se fueron de manera muy brusca y eso generó una devaluación muy importante. Las devaluaciones en Argentina, como todos ustedes saben, tienen enorme correlación con la inflación, con niveles de estabilidad y de gobernabilidad en función de la situación crítica que tenía Argentina, y la situación crítica se fue complicando cada vez más hasta llegar hasta hace unos meses a una foto bastante compleja de la Argentina. La Argentina está con un nivel de endeudamiento de más del 80% de deuda sobre el Producto Bruto. Soy positivo con respecto a la Argentina para mediano plazo. Creo que el 2019, de lo que queda, va a ser un año sumamente complejo para la economía real. 2020 va a ser un desafío, pero si se corrigen determinadas distorsiones en la economía y en el funcionamiento de la política argentina, Argentina tiene los recursos como para hacer frente a sus obligaciones. Tiene un sector privado muy grande, la segunda, tercera economía más grande de Sudamérica, pero tiene que haber voluntad política en hacer los cambios que la administración le vino esquivando. Y se los esquivó a través del financiamiento internacional, por eso que el deuda Producto Bruto subió tanto. A esto sumale una contracción económica, con lo cual el Producto Bruto tampoco subió. Entonces, subió la deuda, te bajó el Producto Bruto, los indicadores de solvencia se empobrecieron, pero creo que si bien el gobierno que venga tiene un desafío importante, las cosas son resolvibles
en la medida que prime la cordura y la razonabilidad. Y hablando de cordura y razonabilidad, hay programas para bajar la carga financiera, la carga tributaria en la actividad privada en los países. Vos vas al Fondo Monetario y podés pedir plata para financiamiento de gasto corriente o podés pedir plata para otras cosas. Y Argentina pidió para financiamiento de gasto corriente. Entonces le quedan pocas oportunidades, pocas balas, pero creo que se va a poder resolver. Con esto te digo, mercado de capitales no hay en la Argentina y no puede haber. Niveles de inflación del 50%, riesgo país de 1000 puntos, no existe mercado de capitales. Sumale que el inversor institucional más grande de la Argentina es la ANSES y por cuestiones políticas no opera. ¿Cómo ves el rol del ANSES y cuál crees que debería ser? Argentina tiene que tener fondos previsionales. Tiene que tener fondos previsionales por dos motivos. Es una opinión personal. Para hacer frente a las obligaciones previsionales, pues de algún lado los tenés que sacar. Y segundo, para generar inversiones de largo plazo en la economía. Chile no sería lo mismo que es hoy si no tuviese las AFAPs, que invierten a 10, 20, 30, 40 años en economía real. Si vos ves el portfolio de inversiones del ANSES, son el 100% productos financieros. Cero economía real. Por supuesto que es un desafío operar el portfolio del ANSES y vas a tener problemas políticos y tocas los activos y todos se van a quejar. Pero cuando vos asumís la responsabilidad de gestionar esos recursos, tenés que estar dispuesto a recibir esos cachetazos. Si no, no podés asumir ese problema. Entonces, el 100% de los recursos previsionales de la Argentina están invertidos en activos financieros. Creo que eso es un tema sumamente importante que es de un acuerdo político. La clase política oficial, gobernante, opositores, todos tienen que llegar a un acuerdo de razonabilidad para que los fondos previsionales ayuden a la economía del país y no que fondeen al sistema financiero, que inviertan en LELIQs. Es de locos. Y no es por un problema y por mala voluntad de los bancos. Los bancos están obligados a hacer esto en este contexto. Pero eso es lo que hace el ANSES. Diego. Sí, todos los comentarios de Federico los comparto totalmente, ¿no? Yo por ahí, para no repetirme, el mercado de capitales hoy es un menú muy grande de instrumentos y hay algunos instrumentos que tienen su dinámica propia y donde uno puede ver otra evolución. Nosotros como ROFEX somos más conocidos por la operatoria de futuros, un mercado de más de 110 años. Hoy tenemos muchos otros negocios, pero eso es lo principal. Y nos acabamos de fusionar con otro mercado de 100 y pico de años que es el MATBA, que tenía futuros agropecuarios. Los futuros tuvieron un gran desempeño estos años porque en general el que los usa los va a buscar cobertura, va a buscar hedge de volatilidad. Entonces, la verdad es que lo que es cobertura cambiaria, futuros de dólar, vienen creciendo año a año en un volumen muy fuerte, en un marco de libre oferta y demanda del mercado cambiario, es lógico que eso suceda. Y en un marco de algunas reformas que se hicieron, como la ley de mercado de capitales y una visibilidad mejor internacional de Argentina, también hay inversores extranjeros que están accediendo a los mercados de futuro. Obviamente que a veces puede ser para cubrir una inestabilidad derivada de todo lo que vos acabas de comentar, pero eso viene creciendo bien. Futuros agropecuarios también viene creciendo bien. El año pasado, con la gran sequía que hubo movimientos de precios fuertes y por suerte este año con una producción enorme vemos muy buenos precios, por ejemplo en el maíz y un uso muy grande de los mercados. Entonces la parte de futuros la verdad que viene bien. Hay instrumentos nuevos como los futuros de renta variable que están avanzando promisoriamente dentro de dimensiones que cuando lo comparás con otros países son muy bajas. Después creo que también ha habido un cambio muy importante, micro, pero que yo lo quiero destacar, que es que en la distribución de los fondos comunes de inversión,
se potenció una figura que estaba mal diseñada y andaba mal y ahora funciona muy bien, que es el agente colocador y distribuidor integral. Es un agente de bolsa, básicamente, pero que puede distribuir al beneficiario final los fondos comunes sin darle el riesgo de prevención de lavado al banco y a la sociedad gerente. Y la verdad que eso fue notable en cuanto a cómo el mercado de capitales tomó la figura. El Fondo Común de Inversión, a mi entender, es un instrumento genial para masificar e incluir a gente que no esté invirtiendo o que compra dólares en un producto que vaya al mercado de capitales. Hasta el año pasado es cierto que traccionaba mucho las tasas que generaban en fondos Money Market o T+1, lo que era la LEVAC. Pero después de abril, donde se frenó esa apertura de cuentas bajo sistema tradicional, la verdad que se dio una colaboración ahí del sistema tradicional con FinTech y con un proyecto que hizo Mercado Libre. En 9 meses se han abierto 420.000 nuevas cuentas de gente que invierte en fondos comunes, de las cuales hoy 350.000 tienen saldo. Entonces eso te muestra que hay mucho por hacer con innovación y con formas de llegar un poquito alternativas a la gente. Ahí de nuevo, en el pasado a mí me robaron los fondos que yo tenía en la FJP, trabajo de los 18 años, con lo cual entré casi cuando comenzó el sistema y de repente me lo sacaron. Creo que es muy importante, de cara sobre todo a que no sabemos qué va a pasar en las elecciones y todo, que protejamos a la industria de fondos de ese tipo de confiscaciones o de otros abusos que hubo en el gobierno anterior, donde por ahí para forzar repatriación de capitales te obligaban a evaluar activos en dólares a tipos de cambio oficiales y generaban distorsiones que achicaron la industria. Yo creo que hoy estamos en un punto ahí de inflexión que es importante decir, che, la industria de fondos es clave porque genera inclusión financiera, luego ese dinero que va a un fondo es administrado por un profesional que deriva a rentas variables, a renta fija, a futuros, a productos PYME. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso esté bien protegido en el futuro, porque es una llave muy importante del crecimiento del mercado. Mencionabas un tema que me parece muy importante, que está relacionado con la irrupción de la tecnología, ¿no? Dentro de lo que es el mercado de capitales, la cual está posibilitando, creo, acercar a la oferta y a la demanda, y también, bueno, de nuevos productos financieros que se están dando últimamente. ¿Cómo ven el rol de la tecnología, o sea, relacionado también con esto, la evolución de las fintech, donde parte del mercado las ve como una amenaza, otros lo ven como aliados, ver si comemos de una misma torta o se agranda la torta, ¿no? ¿Qué visión tienen sobre este tema? Mirá, nosotros creemos que los mercados siempre surgieron de los individuos del sector privado y la regulación vino a tratar de corregir algún aviso, algún desvío, pero que lo que impulsa el desarrollo es el sector privado y la libertad, ¿no? Y eso es parte del propósito de nosotros como mercado, la libre formación de precios y que cada cual pueda aportar valor. Entonces, creemos que la estructura tradicional de bolsa, agente, miembro, pensemos que en Argentina la desmutualización tuvo que sacarse por ley hace 5 años, porque si no los actores no lo sacaban. Nosotros éramos los únicos que habíamos hecho un proceso de convertirnos en una empresa y no un club, digamos, donde los operadores eran miembros. Bueno, pararte en esos esquemas tradicionales, lo único que hace es complicar la capacidad de distribución usando nuevas tecnologías. Entonces, lo peor que podríamos hacer en Argentina, en el mercado de capitales, es entrar en una discusión Uber versus taxi. O sea, tenemos que ver que el sistema tradicional incorpore esa tecnología y nosotros vemos que hay muchísimos actores hoy en el mercado. Argentina tiene muchos participantes, agentes de bolsa y más de 300, o sea, ALIX. Y hay muchos que quieren dar ese paso, entonces creo que lo importante es no trabar eso y promoverlo, porque además es donde tenemos ventajas competitivas en lo que es capacidad de desarrollo, proyectos fintech y capacidad humanos, estamos mejor que la región.
Entonces creemos que hay que aprovecharlo. En ese marco es muy buena la noticia de que la Comisión de Valores lanzó hace un par de semanas las primeras mesas de trabajo con la industria fintech, como en su momento había hecho el Banco Central. Y hay experiencias de sobra para ver qué han hecho otros países para permitir esa innovación y sobre todo que el campo de juego sea equilibrado, ¿no? Que también quien está hoy teniendo costos regulatorios puede incorporar esas tecnologías en igualdad de condiciones que una fintech que arranca desde afuera del sistema puede no tenerlos, ¿no? Así que yo soy optimista y desde nuestro grupo, donde tenemos 2 empresas de tecnología, somos miembros de la Cámara Fintech y todo, tratamos de colaborar con todos estos emprendimientos. Y en términos de lo que es la regulación al fintech, ¿cómo lo ven? Hay un pedido de los bancos, ¿no? De empezar a regularse. Coincido en lo que Diego mencionaba, pero yo no percibo celos entre la industria bancaria o de intermediarios de valores tradicional con la fintech. De hecho, cada transacción en alguna plataforma de comercio electrónico termina con alguna transacción bancaria, con lo cual se complementan y todos los bancos hoy dependen de sistemas de tecnología de última generación para el relacionamiento con los clientes. De hecho, para pagar los impuestos personales y de una empresa necesitas tener tecnología de interbanking y demás proveedores. Con lo cual yo no lo veo. La regulación, no veo que haya celos, para nada. La regulación avanzó mucho desde el Banco Central y desde la Comisión Nacional de Valores para facilitar alguna normativa o alguna resolución que ponía algún obstáculo en el camino para el desarrollo de la industria. Y creo que no es un accidente que Mercado Libre se haya desarrollado desde acá, como dice Diego, y el trabajo que hizo Rofex. El trabajo que hizo Rofex no es nuevo, es de hace muchos años y es líder en la región, no en la Argentina, en la región. Es una compañía de clase mundial en términos tecnológicos. Sí, creo, Ignacio, ahí importante que es entender que el modelo es muy distinto y yo voy a algo que está en una capa más abstracta, pero el modelo tradicional de bolsas surge a partir de los brokers, de los corredores, que empiezan a negociar ellos y que luego se asocian y obviamente arman como un club. De hecho, todas nacieron como asociaciones civiles en todas partes del mundo, las bolsas, y donde aparte era necesario un contacto físico, saber quién sos, ir a ruedas de operaciones y todo lo demás. ¿Eso qué lleva? Que son modelos cerrados. Vos visitás un edificio de cualquier bolsa, ves los baños, o sea, todos son modelos cerrados. Y la tecnología hoy funciona con modelos abiertos, donde el mercado tiene que tener interfaces para que los brokers puedan conectarse y desarrollar su propia tecnología, donde puede haber empresas independientes que hagan desarrollos para conectarse y ofrecérselo a los brokers y así generar innovación. En Estados Unidos, Robinhood es famoso porque es un broker que no cobra comisión. Y vos decís, ¿cómo hace? Bueno, lo hace porque tiene una propuesta enfocada en ese modelo de negocios y luego deriva transacciones a otros intermediarios, ¿no? Entonces, ese cambio es muy importante. O sea, hay que tener modelos abiertos y no pensar que estar al último grito es gastar mucho en tecnología vos armando tu propia infraestructura. Eso probablemente lo tengas que hacer, pero sobre todo lo que tenés es que buscar innovación y emprendimientos que quieran colaborar y aportarte valor al mercado de capitales desde afuera. Bien. Federico, ¿cómo analizás la competitividad, ¿no?, del mercado de capitales? O sea, y también de la mano de la liquidez, ¿no?, del mercado. Si bien obviamente en estos momentos estamos en un momento medio crítico, pero en términos generales, ¿cómo lo ves? Nosotros somos miembros del mercado de capitales de Argentina. De hecho, a través de Mega somos la segunda gestora independiente de fondos comunes en el país, que administra cerca de 800 millones y en un año normal emitimos cerca de 100 transacciones en el mercado de capitales por 2.000 millones de dólares. Argentina no tiene mercado de capitales, pues no tiene fondos previsionales.
los números del mercado de capitales y de las transacciones en Argentina en función de su Producto Bruto y lo que representa debería ser mucho, mucho más grande. Pero para poder crear un mercado de capitales necesitas la confluencia de muchas cuestiones. Yo creo que el Central y la CNB hicieron grandes esfuerzos en actualizar y modernizar la normativa, capaz que haya algunas otras cuestiones que le estén faltando, pero tampoco puedes cambiar muchas cosas juntas porque hay demasiados intermediarios financieros y demasiadas entidades financieras. Y si vos cambiás las cosas muy rápido, le vas a generar un problema a los menos competitivos, y no es la idea de los reguladores. La idea es que vayan haciendo, digamos, una evolución progresiva. Pero para que haya mercado de capitales necesitas un país previsible, con indicadores razonables, fondos previsionales. Necesitas que el ahorro argentino esté en Argentina, no totalmente, pero en parte. Argentina tiene enormes sumas de dinero atesorados en efectivo. Argentina es el segundo país con más dólares en circulación del mundo después de Rusia. No es que no tiene liquidez. El tema es que la liquidez no está alocada en un lugar que genere una externalidad positiva. La liquidez está alocada en cajas de seguridad o en plazos fijos, y lo que está en caja de seguridad no genera ninguna externalidad positiva, y lo que está en plazos fijos hoy termina en las LELIQs. Pero no es porque la gente sea egoísta o no sepa. La historia de la Argentina hace que la gente tenga este comportamiento, y la historia de la Argentina hace que los inversores institucionales operen como operan en Argentina. 2018, enormes flujos de dinero viniendo, hay algún nivel de inestabilidad, la quieren ver de afuera. Entonces yo creo que para construir un mercado de capitales serio y en serio necesitas muchos años de trabajar sobre la reputación, sobre estabilidad macroeconómica y sobre el sentido común de los que gobiernan. Y dentro, digamos, de estas cuestiones que están relacionadas a la previsibilidad, etcétera, ¿cómo ves el marco tributario, ¿no? O sea, de lo que fue el impuesto a la renta financiera, si bien algunos otros impuestos que se han deducido últimamente, que se trata para promover el mercado? ¿Qué impacto crees que ha tenido? Sí, es una muy buena pregunta. Yo no creo que el impuesto a la renta financiera haya sido el problema o un problema. El sistema tributario argentino no es competitivo. Hay decenas de impuestos distorsivos, un impuesto sobre otro. Eso te genera una dificultad muy importante para la supervisión y la fiscalización, y una enorme evasión. Entonces pagan muy pocos y las necesidades fiscales de la Argentina son infinitas. Argentina, creo que todos los que están presentes y los medios lo dicen todos los días, y Argentina necesita una reforma fiscal, una reforma laboral de manera bastante urgente para ser competitiva. Nosotros tenemos la compañía es una compañía inglesa, Ponte es una compañía inglesa con subsidiarias operativas en 3 países. Argentina, Uruguay, Paraguay, y ahora estamos abriendo Estados Unidos. Argentina por lejos es la menos competitiva en impuestos. Estamos haciendo un chiste en la antesala. Lo que se paga en Argentina de ingresos brutos es lo que vos pagas de impuestos a las ganancias en otros países. Paraguay. Por ejemplo, Estados Unidos, con la baja de impuestos que tuviste, es uno de los países más competitivos en el mundo desde el punto de vista fiscal. Estados Unidos. Entonces Argentina tiene una enorme necesidad de resolver un problema que apremia a la actividad privada. En Argentina no puede ser un desafío la actividad privada. En la medida que sea un desafío la actividad privada, eso desincentiva mucho inversiones en economía real. Me salgo de la vaina por este tema. Lo que hay en Argentina en términos tributarios es una cosa catastrófica, desastrosa desde todo punto de vista. El trabajo que hace el World Economic Forum, que simula una pyme pagando impuestos en Argentina, te da después de Isla Comoro segundo, o sea, es algo terrible.
En ese marco, yo creo que haber puesto renta financiera viene a empeorar todo, porque me parece que hay que dar señales en el otro sentido. Nadie pretende a lo mejor que esto se cambie de un día para el otro, pero lo de renta financiera en el mercado de capitales tiene problemas de diseño, de carga burocrática para los inversores, de que pagás sobre nominalidad, es decir, sobre resultados en pesos que no son utilidades reales si lo pusieras bajo ajuste por inflación. Entonces, la verdad que nosotros lo vemos como algo terriblemente negativo, que a lo mejor después no termine siéndolo tanto, porque no sé cuánta gente va a pagar y qué van a poner en las declaraciones juradas las personas físicas este año, tengo mis dudas. Entonces, la verdad que creo que ha sido algo pésimo y que creo que tiene que ser revisado. Lo que no estoy diciendo que tenga que estar todo exento, ¿no? Pero la complejidad y las asimetrías que genera cómo está diseñado este impuesto, yo lo veo muy negativo para el mercado. En el marco de un país donde todo lo tributario que agarres en cualquier tema está mal, ¿no? Pero cuando agarrás el impuesto solo de renta financiera es competitivo a nivel mundial si estuviese bien implementado. Sí, sí. No es que no es competitivo. ¿Viste? 15% sobre la renta financiera, 5% sobre la renta financiera en moneda local, 35% sobre activos del exterior. No es no competitivo. Eso es competitivo. Lo que no es competitivo es cómo se lo implementó. Exacto. Y todo el esquema fiscal que hay detrás de la renta financiera. Anticipo, ganancia 1,2, ingresos brutos, seguridad, higiene, anticipo de todos los impuestos. No puedes compensar un impuesto con el otro. Tenés anticipo de cargas sociales en algunas empresas. Una de las preguntas del público es... El tema de la nominalidad del impuesto no me parece no competitivo. Sí, por supuesto, molesta, pero en el mundo existe. Una de las preguntas del público es cómo es posible que paguemos impuestos sobre los bonos argentinos y no sobre los brasileños. Error de implementación de los cientos que decía acá el compañero panelista, Diego, cantidad de errores de implementación que la FIP no resuelve. Vos compras un departamento en dólares, en $100.000, lo vendés en $100.000, la diferencia del tipo de cambio está sujeta al impuesto a las ganancias. No ganaste plata, pagás impuesto. De esas inconsistencias la Argentina tiene mucho. Por eso, ¿viste? La nominalidad de la renta financiera no me parece un desatino. Por supuesto, preferiría que no exista para que la Argentina tenga un mercado de capitales más competitivo, pero la realidad es que el resto del mundo lo tiene. El desatino es todo el esquema fiscal y el funcionamiento. Otra de las preguntas del público tiene que ver con las criptomonedas. ¿Qué opinión tienen de las criptomonedas? Podríamos quedarnos hablando un montón y probablemente no decir nada que sume a todo lo dicho. Yo creo que la tecnología subyacente en las criptomonedas, todo lo que es blockchain, va a cambiar la forma de comerciar y de hecho hoy está trayendo algunos beneficios, como por ejemplo permitir entradas y salidas de divisa en un país como Venezuela, que si no está atrapado por todos lados. Con lo cual yo creo que hay que estar atento a ese cambio tecnológico, porque la realidad es que algo que vos tenías que llevar en un repositorio central, hoy lo podés descentralizar, y eso en algunos tipos de negocio tiene muchos beneficios y puede cambiar la estructura de algunas funciones de un mercado de capitales o de los servicios financieros. Después, en concreto, creo que claramente hubo alguna burbuja el año pasado o el anterior, tanto en precios como en, llamemos así, emisiones iniciales de monedas, ICOs, que realmente se notaba que era una exageración, ¿no? De todas maneras, yo que soy medio liberal, me parece bien que los reguladores de los países centrales estén sometidos a ese estrés de alguien que en un país más libre puede armar una estructura y llegar de alguna manera a un inversor americano, europeo o argentino en forma mucho más simple para promover el cambio. Pero creo que hay que estar muy atento a la tecnología. Nosotros como grupo
Tenemos un equipo de blockchain que está tratando de ver lo que pasa. No le hemos encontrado hasta ahora ningún uso concreto más que algunas validaciones de documentos. Una estructura que hemos armado con el mercado argentino de valores para la emisión de pagarés digitales, porque hoy todo el financiamiento en Argentina, PYME todavía es en papel, el cheque y el pagaré es en papel. Y eso cambia este año. Pagaré digital que ya está hecho, cheque electrónico que se hace en julio y factura de crédito electrónica que ya entró en vigencia. Es decir, pasaste de un modelo en papel a un modelo digital de un golpe porrazo con 3 instrumentos en un año. Y lo hemos preparado para que se pueda grabar en la blockchain, es decir, que no tengas que tener un repositorio central únicamente. Pero son todavía cosas que le falta mucho tiempo de evolución. Bien. ¿Es posible pensar en alianzas regionales en el mercado de capitales? En el marco de la Federación Iberoamericana de Bolsas que nosotros participamos, todas las bolsas de Latinoamérica participan, yo creo que hay dos proyectos o dos ideas que son interesantes. Una tiene que ver con la industria de fondos comunes, que lo está liderando Brasil, B3, que es tratar de que los reguladores acepten una estructura que se llama pasaporte de fondos, que es cuando un fondo es listado en un país, es autorizado en un país, pueda ser distribuido en otros países de la región. Y eso tiene el beneficio de ampliarte el mercado a todos los países, pero también lo que permite es que para el inversor extra zona, extra Latinoamérica, se le pueda vender un producto sobre Latinoamérica y no sobre Brasil, Argentina, Colombia, Perú. No sé en detalle cuánto falta para que esto salga, pero creo que es algo que el regulador brasilero con la CNB local venían trabajando y es probable que pronto pueda haber alguna novedad en eso. No sé, hay que preguntarle a la CNB. Me parece que puede ser muy bueno el instrumento. Y después ha habido alianzas regionales importantes de bolsas. Hoy existe MILA, que es una alianza de Chile, Perú, Colombia y México, que permiten que si yo soy un inversor chileno y tengo mi agente chileno, puedo invertir en productos también de Perú, de Colombia o de México con relativa facilidad, pero que sobre todo tiene también la posibilidad esta de cuando te sentás con un inversor europeo mostrarle números un poco más grandes de lo que es Latinoamérica, que es muy chiquito, o sea, Latinoamérica en mercado de capitales en particular es muy chico. Argentina, estando retrasado con respecto a otros países de la región, creo que le suma más todavía tratar de sumarse a estas integraciones. Yo creo con respecto al tema de las integraciones de los mercados, es vocación tanto de los reguladores como de los mercados la integración para agrandar la cantidad de activos transables e intermediarios financieros e inversores, pero la realidad es que el MILA no funciona, no tiene volumen, y los mercados de capitales o los países tienen como dos mercados de capitales, mercado doméstico y mercado internacional. Brasil, del 100% de los activos brasileros transados, el 80% se transa en Brasil, el 20% se transa en Estados Unidos. En Argentina es a la inversa. Del 100% del mercado de capitales, mejor dicho, del 100% de los activos financieros transados a nivel local e internacional, Estados Unidos se lleva el 80% de volumen. Con lo cual, creo que la integración con el MILA de Argentina, capaz que sume algo, pero el desafío es que el mercado de capitales al cual acceden los emisores e inversores argentinos en Estados Unidos se pueda trasladar a la Argentina. La Argentina exportó gran parte del mercado de capitales. Sí, ese es un súper desafío. Y estos indicadores de Argentina son únicos en la región. Los únicos países que tienen estos problemas de haber exportado al mercado de capitales son países que no tienen institucionalidad económica y son países que tienen 4 compañías y 2 bonos. Argentina es uno de los mercados emergentes importantes del mundo, es ahora emergente, pero digamos en los 90 fue uno de los mercados más importantes del mundo, siempre fue un mercado importante, pero
desde los 80 hasta la fecha, lo que vino sucediendo es que cada vez menos emisiones son locales y más emisiones son internacionales. El 80% de todos los activos transados argentinos se transa afuera y no en Argentina. No sé si ahí estás computando incluso Meli, Globan, las que ni siquiera están en Argentina. Me parece que da peor que 80. Pero no sé, ahí hay que ver cómo tomas el ratio. Estos serán datos sin Meli a estas evaluaciones. Claro, no lo sé. Pero creo que yo no proponía que... Es un desafío, ese es un súper desafío. No hay ningún país de la región que tenga estos indicadores. Y dudo que haya algún país, digamos, de los maduros en términos de mercado de capitales que tenga este problema. Y este es un problema por falta de competitividad, no solamente de la normativa local, sino del contexto general local. Entonces los emisores, por eso Argentina puede tener un mercado de capitales grande, porque lo tiene, pero afuera. Argentina tiene muchas compañías muy sólidas, muy solventes, con muy buena reputación, estados subsoberanos, petroleros, gas, tenés muy buenos emisores y tenés inversores, pero prefieren transar en el exterior. Si no, no tendríamos estos indicadores. Una persona del público pregunta si ROFEX planea una integración regional. A ver. ¿Y cómo serán los mercados de futuro, digamos? Nosotros tenemos excelente diálogo con la región, pero la verdad que en la parte de futuros no tenés demasiado valor agregado en la integración, más que poner tus productos en una góndola extranjera, que fue lo que hizo en su momento Brasil, con BMF Bovespa y Chicago Mercantile Exchange. Pero tampoco le funcionó. Al igual que Mila, en esas integraciones no suele pasar de que se genera un único marketplace y todo migra ahí. Es más el objetivo de lograr cierta armonización de regulaciones para que el broker haga su trabajo. Si hoy vos tenés varios brokers, que bueno, como vos dijiste que estás en Uruguay, Paraguay, Argentina, Puente, también tenés brokers que están en Perú, en Chile, y se le facilita mucho cuando tiene productos parecidos, normativa parecida, y a un inversor lo puede atraer. Pero no, como ROFEX hoy no tenemos en vista integraciones regionales, sí obviamente tenemos una bolsa autorizada en Uruguay, que es muy difícil lograrla hacer que tome volumen, y somos los proveedores de tecnología de la Bolsa de Paraguay, y somos accionistas, pero no estamos integrados operativamente. Bien, ya se nos está acabando el tiempo, con lo cual por ahí quisiera preguntarles cuál es la visión que tienen, las perspectivas que tienen para el mercado de capitales, o sea, de acá para adelante, ¿no? Suponiendo que Argentina no involuciona normativamente a nivel flujo de capitales con el exterior, y es más, si hubiese alguna reforma positiva tributaria, yo creo que las perspectivas son muy buenas porque partís desde la nada misma en casi todos los rubros. Tenés volumen por crecer en la industria de fondos, en la variedad de instrumentos, en renta variable. La verdad que en Argentina no se opera casi nada, está todo en el exterior. Entonces, Tenaris dijo que iba a analizar deslistarse local porque tiene más volumen en el exterior. Tenaris se va a deslistar. Hay mucho por hacer. Si no tenés una involución macro y una vuelta a un esquema más intervencionista del mercado, yo creo que las perspectivas son muy optimistas, pero teniendo en cuenta de dónde estamos partiendo. O sea, no creo que logremos ratios mejores que los chilenos, viste, en el mercado de capitales en varias décadas. Pero si tomás de dónde partís, la posibilidad de avanzar con tecnología para mejorar la distribución, colaborar con fintech y del tan poco nivel, de bajo nivel de indicadores que tenés hoy, pymes que se financian en el mercado de capitales habrá entre 15 y 20.000, cuando el universo es 20 veces eso, 30, dependiendo qué cifras tomes. Yo creo que partís de tan abajo que puede haber un crecimiento grande del mercado de capitales. Sería necesario no involucionar a nivel macro y de seguridad jurídico y estabilidad política. Opino igual que Diego, y hay un evento en octubre muy importante que va, digamos, a darle claridad al direccionamiento de hacia dónde va la Argentina. Si hay una evolución respecto al resultado de las
elecciones y al plan de gobierno de la futura administración razonable, el mercado de capitales debería de crecer, por lo mismo que dice Diego. Pero va a estar muy atado a la suerte que le toque a la Argentina respecto a la administración que vaya a gobernar. Bien, creo que ya estamos en tiempo de descuento, así que quería agradecerles a Federico y a Diego los valiosos comentarios que han hecho. Yo también estoy convencido que el país va a ir para adelante. Creo que tenemos que hacer las cosas bien, sostenidamente durante mucho tiempo como para lograr un cambio genuino. Así que nada, a seguir trabajando, ¿no? Así que muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para Gracias por la invitación. Gracias.